Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy traigo una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que tiene a todos hablando. Kwan Ta-Tzu ha declarado en la revista GQ que Beren Saat es su compañera de vida. ¿Es solo una expresión simbólica o hay algo más detrás de esas palabras? Prepárense, porque esta historia tiene de todo: amor, nostalgia y muchas emociones. Todo comenzó cuando GQ publicó su esperada entrevista anual con el actor turco Kwan Ta-Tzu. En la conversación, el periodista le preguntó sobre los vínculos que ha mantenido con sus colegas a lo largo de los años, y el actor, con una sonrisa tranquila, dijo: Beren Saat es más que una amiga. Es mi compañera de vida, una persona que entiende mi silencio y comparte mi esencia. Estas palabras, sencillas pero profundas, desataron una tormenta mediática. Los fanáticos en redes sociales enloquecieron. Muchos comenzaron a recordar la química inolvidable que ambos demostraron en la famosa serie que los convirtió en la pareja más querida de la televisión turca. Desde entonces, los rumores sobre una posible relación real entre ellos han estado latentes, pero ninguno de los dos había confirmado nada hasta ahora. Beren Saat, por su parte, fue vista saliendo de un restaurante en Estambul la noche siguiente a la publicación de la entrevista. Los reporteros, curiosos, la abordaron con la pregunta del momento. Con una sonrisa ligera y un brillo misterioso en los ojos, ella respondió: Kwan siempre ha sido alguien muy especial para mí. Lo que dijo me conmovió, porque nuestras conexiones van más allá de las palabras. Su respuesta no hizo más que aumentar las sospechas. Las redes sociales ardieron. En Twitter, el hashtag #KwanIBeren fue tendencia durante más de 24 horas. Los fans comenzaron a compartir fotos antiguas de los dos actores, momentos de entrevistas, miradas cómplices y escenas inolvidables. Algunos decían: siempre supe que había algo más que actuación. Otros, más escépticos, opinaban que todo era una estrategia de marketing antes de un nuevo proyecto juntos. Sin embargo, las palabras de Kwan parecían sinceras. En la entrevista también añadió: hay personas que llegan a tu vida para quedarse, sin importar el tiempo ni la distancia. Beren es una de ellas. Frases así no se dicen sin motivo, y el tono de su voz, según quienes estuvieron presentes, fue tan emocional que dejó al equipo de grabación en silencio por unos segundos. Fuentes cercanas al actor aseguran que últimamente ha estado en contacto constante con Beren, especialmente desde que ambos coincidieron en un evento benéfico hace unos meses. Según un asistente al evento, se les vio muy cómodos, riendo, recordando viejos tiempos. Había una energía especial entre ellos. El rumor no tardó en crecer. Los programas de entretenimiento comenzaron a dedicarle amplios segmentos al tema, analizando cada gesto, cada palabra y cada publicación de los actores. Algunos periodistas incluso revisaron viejas entrevistas, buscando pistas que pudieran haber pasado desapercibidas en su momento. En una de ellas, de hace casi una década, Beren mencionaba: Kwan es una persona con una sensibilidad única. Compartir escena con él fue un privilegio. Aquella frase, que entonces pasó inadvertida, hoy suena como una confesión adelantada. Mientras tanto, los seguidores más apasionados crearon videos recopilatorios en YouTube con los momentos más memorables de la pareja en pantalla. Las visitas se dispararon, alcanzando millones en pocas horas. En los comentarios, se repetían mensajes de nostalgia y esperanza: ojalá vuelvan a trabajar juntos, ellos marcaron una época, el amor verdadero nunca se apaga. Parecía como si una ola de romanticismo hubiera inundado las redes. La prensa internacional tampoco se quedó atrás. Medios de España, México y Argentina retomaron la noticia, resaltando la fuerte conexión entre los actores y la huella que dejaron en la televisión global. Algunos expertos en cultura popular turca opinaban que, más allá de un posible romance, lo que Kwan y Beren representan es una generación entera que creció soñando con sus historias de amor televisivas. Sin embargo, no todo fueron reacciones positivas.
Algunos críticos del espectáculo consideraron las declaraciones de Kwan como una maniobra publicitaria para reactivar su imagen pública antes de un gran estreno. Nada en el mundo del entretenimiento es casualidad, comentó un analista en un programa de debate. Si dice algo así en una entrevista con GQ, es porque hay un plan detrás. Estas palabras dividieron aún más a la audiencia, unos defendían la sinceridad del actor, otros hablaban de estrategia mediática. Pocos días después, se filtraron imágenes de ambos saliendo de un estudio de grabación en Bellolu. Los rumores se dispararon de nuevo, ¿están preparando un nuevo proyecto conjunto? Según un portal de noticias, la pareja habría aceptado protagonizar una película romántica dirigida por un reconocido cineasta turco. Aunque ninguna de las partes confirmó ni desmintió la información, la posibilidad desató euforia entre los fans. En medio de toda esta especulación, Kwan publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, un atardecer junto al mar y una frase sencilla, algunas conexiones trascienden el tiempo. En menos de una hora, la publicación acumuló cientos de miles de likes y comentarios, muchos de ellos con corazones y frases en apoyo a la pareja del alma. Por su parte, Beren subió una historia con una melodía suave de piano y el mensaje, el silencio a veces dice más que las palabras. Los fans interpretaron la coincidencia como una clara referencia a las declaraciones de Kwan. ¿Casualidad o mensaje en clave? La pregunta se volvió viral. Mientras la prensa sigue especulando, quienes los conocen aseguran que la relación entre ambos siempre ha sido de profundo respeto y complicidad. No necesitan etiquetas, dijo un viejo amigo del actor. Lo que tienen es algo que va más allá del romance. Es una conexión humana, espiritual, como si se entendieran sin hablar. Los próximos días prometen ser decisivos. GQ anunció que lanzará un video inédito de la entrevista, donde se incluirán fragmentos que no se publicaron en la versión escrita. Los seguidores esperan con ansias ese material, convencidos de que ahí podría estar la clave para entender lo que realmente quiso decir Kwan Tatltu cuando llamó a Beren Saat su compañera de vida. ¿Se trata de una historia de amor renacida o simplemente de una profunda amistad convertida en mito? Lo cierto es que, una vez más, ambos actores han conseguido lo imposible, que el mundo entero vuelva a hablar de ellos, con el mismo entusiasmo y la misma emoción que hace años los convirtió en leyenda. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre este tema y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.